Dios te bendiga. Te saluda el hermano Rodríguez. Bienvenidos una vez más a Podcast Logos, la palabra para todo el mundo. Saludo a los que están viendo este programa y este día pues tenemos una vez más al Pastor Pacheco. Bienvenido una vez más. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos a cada uno de los que nos están escuchando, sintonizando en este día. Es un honor estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor, creyendo que de alguna manera sea de bendición para su vida. Amén. Amén, pastor. En esta noche, pues, en este programa, vamos a hablar del tema de la fe. En Hebreos, capítulo 11, nos habla de la fe. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor? Amén. La fe es un tema absolutamente muy extenso. Vamos a tratar de simplificarlo de la manera más entendible para cada persona. La Biblia nos deja saber que la fe, nos dice en Hebreos 11, como usted mencionó, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, las escrituras nos dan dos palabras que son claves y esas dos palabras son certeza y convicción. So, en pocas palabras, la fe es algo firme, algo indiscutible, algo que es cierto. Sí, podemos ver que Hebreos en el capítulo 11 nos especifica que aquellos hombres del Antiguo Testamento que tuvieron fe, como decir, mencionar a Abraham, a Jacob, a Elías, o sea, grandes hombres que se mencionan en el Antiguo Testamento, y lo vemos que aquí en el capítulo 11 de Hebreos se mencionan ellos, porque ellos tuvieron la fe y la certeza, creyeron en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso. Amén. Y esa es una de los ejemplos más claros de lo que es la fe, porque muchas veces personas, o a veces aún nosotros, podemos como confundir un poco la fe en su definición. So, la fe es algo que te lleva a acción. O sea, la fe no es simplemente un pensamiento, pero la fe es algo que te va a mover a hacer algo. Entonces, en el caso de los héroes de la fe que se está mencionando de Hebreos 11, es justamente lo que sucedió. Ellos tenían fe y por eso actuaron. Nosotros conocemos como al padre de la fe, Abraham, y cuando a él se le dijo que saliera, él creyó, pero no solamente creyó y tuvo fe para lo que Dios le dijo, pero él salió, o sea, él tomó acción en lo que él tenía fe o lo que él creía. So, eso es algo que nosotros debemos de comprender. La fe siempre va a causar hacer algo, porque como ya dije, la fe es la certeza, es la convicción. Entonces, estas dos palabras son claves, certeza y convicción, y esa certeza y esa convicción te lleva a poner en acción cosas. Así es, pues en muchas de las ocasiones personas que dicen, yo tengo fe que Dios va a hacer la obra, pero también por eso vemos que en las Escrituras nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una escritura que se puede aplicar en diferentes dimensiones, si lo puedo decir. Obviamente, sin fe no podemos agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios. Y
Lo maravilloso es que la misma Biblia nos deja saber que el Señor, o sea, Dios, nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, esa fe nosotros podemos expanderla, y eso es nuestro trabajo, crecer en la fe, aumentar nuestra fe. Pero Dios puso ya una medida de fe en nosotros. O sea, ya el comienzo ya está ahí para nosotros poderlo desarrollar. Y esa medida de fe está en todas las personas. Por eso, cualquier persona tiene fe. Cualquier persona tiene fe. Cualquier persona cree en algo. El detalle es en qué cree o dónde dirige esa medida de fe que hay en la persona. Algunos la dirigen en algún político. Algunos están creyendo que tal vez un presidente va a hacer la paz del mundo o cosas así. So, la llave aquí es a dónde nosotros ponemos esa medida de fe que nosotros tenemos. Y el propósito el propósito por lo cual Dios lo puso en nosotros no es para simplemente dirigirla a otras cosas, pero Él la puso en nosotros para que nosotros pudiésemos recibir, creer, tener fe en su palabra, Entonces, inclusive la escritura dice, no sé si usted la tiene por ahí, pero la escritura que dice que la fe viene por el oír. ¿Usted la tiene? ¿Cuál es? Romanos 10:17, así nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya, entonces, la fe es por el oír, y esto es algo muy importante. Es por eso que es de vital importancia nosotros saber qué es lo que estamos escuchando, qué estamos oyendo, porque la fe viene por el oír, y eso aplica en un sentido general, no solamente en la palabra de Dios. Por eso personas a veces que están escuchando noticias negativas todo el tiempo, o de alguna persona que está haciendo X cosa, y lo escucha un día y lo escucha el otro día, otra vez y otra vez, y aunque esas palabras que esté escuchando en realidad no sean verdad, las llegan a creer como una verdad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y también esto aplica en el sentido religioso también de la fe. Ahora sí que del tema que estamos hablando. Muchos creen ciertas cosas, ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas, no porque en realidad sean verdades bíblicas, es porque han estado escuchando eso una vez y otra vez y otra vez, y como la fe viene por el oír, ellos terminan creyendo algo que en realidad no es cierto. Esto es muy importante que nosotros estamos escuchando, más que nada en estos tiempos que tenemos redes sociales, medios, muy fácil para nosotros escuchar diferentes cosas todo el día. Muchas veces personas se la pasan escuchando algo, y desafortunadamente a veces no es algo bueno o positivo, y eso afecta a nosotros, pero tenemos que tener cuidado en qué estamos nosotros poniendo nuestros oídos, porque la fe viene por el oír. Amén. Pues en realidad hay fe en lo que nosotros tenemos en nuestra mente, o lo que buscamos, o lo que necesitamos. Pero ya hablando espiritualmente, poniendo la fe en el autor y consumador, que es Jesucristo, porque se están viendo muchas cosas a nivel mundial, que así como Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús que cuando iba a venir Él, entonces ellos tenían fe y creyeron, ¿verdad? Que Él iba a venir en otra ocasión, ¿verdad? Porque
Él se fue y dijo, no los dejaré huérfanos. Entonces ellos tuvieron esa fe y creyeron, y por eso tenemos nosotros la palabra de Dios, porque tenemos fe y creemos que todo lo que está escrito, por eso, como dice que toda escritura es inspirada por Dios, y yo creo que viendo de esa fe y poniendo de que muchas personas en realidad creen en un Dios, ¿verdad? Pero ellos tal vez no tienen la revelación, no se les ha abierto el entendimiento. ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Y yo creo que eso me regresa otra vez a lo que mencioné hace unos momentos, cuando personas comienzan a oír algo, aunque no sea totalmente bíblico, y lo escuchan constantemente, lo creen. Hay muchas denominaciones que tienen enseñanzas o doctrinas, inclusive hay algunas que, porque son tan antiguas, muchas personas creen que esa es la verdad. Sí, porque ha sido repetido más veces. Mas sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, que es ahí donde nosotros debemos recibir nuestra fe, por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cosas son diferentes. La clave aquí es que esa fe que Dios puso en nosotros, esa medida de fe, esa medida debe ser dirigida a Dios y a su palabra. Cuando nosotros estamos aplicando esa fe a su palabra y en Dios mismo para creer en Él, entonces es cuando Dios comienza a revelar cosas a nosotros a través, obviamente, de su palabra, porque la estamos leyendo, la estamos estudiando, escudriñando, y de esa manera nosotros podemos llegar a agradar a Dios. Como dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos los testimonios de la palabra de Dios, nuestra fe también comienza a crecer, comienza a aumentar, y de esa manera pues llegar al fin que Dios tiene para nosotros. Amén, pastor. Pues en realidad muchas personas dicen, yo creo en Dios y un día lo voy a ver allá en el cielo, pero pues viendo las escrituras nos dicen en Juan capítulo 3, del capítulo 5 en adelante, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Amén. Así es un concepto otra vez que ha sido enseñado y ha sido definitivamente puesto fuera de su contexto. Entonces, voy a tratar de leer una escritura, tal vez si la puede buscar, Efesios 2, 8 al 9. Esta escritura ha sido puesta fuera de contexto, al punto en que personas han llegado a pensar que porque nosotros somos salvos por fe, no tenemos que hacer nada. Pero yo ya lo mencioné al principio, la fe es la certeza, la convicción, y esa certeza y esa convicción causa que la persona haga algo al respecto, o sea, es una acción, llega a ser obediente a la palabra de Dios. O fe implica obediencia. Amén. Pues Efesios capítulo 2, 8 al 9. 2, 8 al 9, la palabra de Dios nos dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, cuando nosotros leemos
el contexto de esta escritura, nosotros llegamos a darnos cuenta que específicamente, y también en Romanos, por ejemplo, Romanos 5, 1, 2, Romanos 3, 24, 28, está hablando Pablo acerca de lo que es la salvación no es por las obras de la ley. O sea, nadie puede ser salvo haciendo las obras que están mandadas en la ley, pero ahora estamos, dice el apóstol Pablo, ahora estamos viviendo bajo la gracia. O sea, aunque yo haga lo que quiera hacer con las obras de la ley, todavía yo tengo que pasar por el proceso de la salvación por gracia. Por eso vino el Señor Jesucristo a morir. Ahora somos redimidos por su sangre, por su misericordia. Él murió en la cruz. Entonces, algo muy importante que el apóstol dice, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. So, estas dos cosas, gracia y fe, la fe, de acuerdo a este versículo, la fe es básicamente la entrada a la gracia. Gracia es algo no merecido, es un favor no merecido. Entonces, para nosotros entrar a ese favor o esa gracia es por medio de la fe. De esa manera nosotros entramos a esa gracia. Ahora, la fe interna, y esto lo he venido repitiendo, la fe interna siempre se va a hacer manifiesta externa. O sea, otra vez, siempre esto va a causar hacer algo, va a causar una acción en nosotros. Como ya dije, muchos enseñan simplemente que uno puede ser salvo pues con hacer aceptar al Señor o cosas así. Muchas personas enseñan esto, pero eso no es todo lo que la palabra nos está enseñando. Algunos inclusive llegan a decir que el ser bautizado es una obra y que hay que arrepentirse es una obra. Ahora, otra vez, la fe verdadera va a causar que nosotros hagamos algo. Entonces, si alguien me dice que sí cree en el bautismo pero no se bautiza, entonces eso es una contradicción. Y vamos a leer más adelante cómo el apóstol Santiago se dirige a estas cosas, pero tenemos que poner las escrituras en su contexto para tener la interpretación correcta. Amén. Eso es necesario, pues en realidad muchos, como usted mencionó, dicen, ¿para qué sirve ser bautizado? Pues la misma palabra de Dios dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Luego dice, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, eso es principalmente que tener fe y creer que el bautismo, la misma palabra de Dios dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Amén. Y otra vez, el Señor Jesucristo mismo nos deja saber en la Escritura que el que creyere y fuere bautizado, o sea, obviamente cuando alguien tiene fe, pues si quiere ser salvo, la fe solamente no va a ser suficiente si no lleva la acción. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, aunque la Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe o salvos por fe en algunas otras partes, pero otra vez tenemos que poner la escritura en su contexto para poder tener el entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de su palabra. Entonces, lo que yo estaba diciendo acerca de Santiago, por ejemplo, él escribió muy directamente y claramente en este tipo de cosas. Lo voy a tratar de leer aquí.
en Santiago 2, 17 y 26, o si usted lo puede encontrar. El apóstol Santiago está dirigiéndose a su audiencia, está diciendo que la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin obras, en otras palabras, en realidad no es una fe bíblica. Para hacer una fe bíblica, la fe va a causar que nosotros hagamos algo. ¿Sí lo puede leer, hermano? Santiago 2:17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta el 26. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Yo creo que es más que claro lo que la palabra de Dios nos deja saber, y con los ejemplos que Santiago nos deja en la palabra de Dios. La fe, para ser una fe viva o una fe eficaz, o la fe que va a agradar a Dios, va a ser una fe que va a llevar a cabo obras, va a tener obras. Como ya mencionó usted en la palabra de Dios, Abraham, cuando fue a ofrecer a su hijo, obviamente, él fue justificado cuando él actuó. Tal vez hubo una acción cuando él actuó para ir a ofrecer a su único hijo. Entonces es cuando dice la Biblia que actuó la justificación, o sea, fue justificado no solamente por decir, ok, yo creo, pero él tenía que agarrar a su hijo, tenía que atarlo y a punto de sacrificarlo a Dios. Y eso fue lo que culminó lo que es realmente la fe llevando fruto, llevando obras, llevando una acción, como ya mencioné, esa fe interior llevando una acción al exterior, es mostrada a nosotros. Pues, como ya mencioné también, el Señor Jesucristo dijo, el que cree y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Otra vez, fe más obras. El ser bautizado es una acción. Ahora, regresando a lo que estuvimos hablando anteriormente, el ser bautizado no es una obra de la ley. Esto es una acción de obediencia por la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos la palabra de Dios, pero no hacemos nada acerca de lo que dice la palabra de Dios, entonces nuestra fe, como dice Santiago, es vana, está muerta, no tiene ningún fruto, pues. Entonces nosotros tenemos que actuar, y ese es el propósito de que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones y la recibamos con fe, con mansedumbre, con fe, y nosotros actuemos conforme a la Escritura nos manda a que nosotros actuemos. Amén. Sí, en realidad
yo creo que eso es tremendo, a ver cómo estos grandes hombres eh, que pusieron su fe en el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que imagínense, la misma palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. Nosotros cambiamos, el tiempo cambia, pero Dios no cambia. Y esa es la situación de que cuando vemos la palabra de Dios, nuestra fe sigue creciendo más, porque creemos más en la palabra de Dios. Y esto es, y yo lo estoy tal vez repitiendo una y otra vez, pero esto es de suma importancia. Cada uno que nos está escuchando, usted tiene una medida de fe. El detalle es aquí a dónde está dirigiendo su fe. Entonces, cuando nosotros ponemos esa fe en la dirección correcta, que es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos causa que nosotros crezcamos en fe, porque la palabra de Dios ejercita también nuestra fe, hace que nuestra fe crezca. Entonces, cuando nosotros hablamos algo de la palabra de Dios, hay muchas veces que personas son o lo expresan directamente. Yo no creo eso. Yo no puedo creer eso. Ahora, ¿por qué no pueden creer eso? Porque creen algo más. O sea, la cuestión no es realmente si tienen fe o no. Lo que pasa es que la están dirigiendo a otro lugar. Si no creen en lo que dice la palabra, obviamente están creyendo en otra cosa. ¿Sí? Si yo digo, no, yo no creo que pues el bautismo es necesario. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿O qué estoy yo diciendo? Que yo estoy creyendo, poniendo mi fe en lo que no es la Biblia, pero que el bautismo no es importante. Entonces, la fe está dirigida en otro camino en vez de ponerla en la palabra de Dios y decir, ok, yo voy a creer esa palabra, yo voy a hacer lo que tenga que hacer porque yo necesito pues ser salvo. En este caso es el propósito de la palabra de Dios, traernos a la salvación. Claro, pues en la misma palabra de Dios, como le dije al principio, en Juan capítulo 3 nos dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, todo tiene que compaginar, ¿verdad? Tener fe, creer, y luego el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y cuando ya tiene el bautismo en el nombre de Jesucristo, Dios lo va a llenar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces ahí es donde se complementa, ¿verdad? Yeah. Para poder tener acceso al reino de los cielos. Amén. Para poder decir, cuando yo esté allá frente a Jesucristo, le voy a hacer muchas preguntas, porque muchos así dicen, yo cuando esté en el cielo, le voy a hacer preguntas a papá, dicen. Pero cuando leemos la palabra de Dios, lo que está escrito, que hay que nacer de nuevo, entonces ahí como que ya ponen en duda su mente, ¿verdad? Porque ellos creen en otra cosa. Sí, y es de vital importancia nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Y nuestra fe debemos dirigirla a la palabra de Dios, principalmente nuestra fe a la palabra de Dios, porque sabemos que es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar vida eterna. El Señor Jesucristo lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella hallaréis la vida eterna. Eso es en la palabra de Dios. Es bueno escuchar tal vez un podcast como este, o tal vez otro podcast, pero todo lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. Tenemos que constarlo con la palabra de Dios, porque
como dije otra vez, podemos nosotros dirigir esa fe que debe estar en la palabra de Dios, dirigirla por otro lado y terminar finalmente creyendo algo que no es. Lo queremos nosotros arraigar nuestra fe en la palabra de Dios. Y yo quiero decir a cada uno que escuche estos programas, esos podcasts, escudriñe en la palabra de Dios. Conste con la palabra de Dios, está bien. Nosotros estamos abiertos. Cualquier tal vez comentario, pregunta o tal vez algo que alguien quiera que hablemos, enseñemos, está muy bien. Puede dejarnos pues un texto, un mensaje o lo que sea, y podemos escudriñarlo, hablarlo conforme a la palabra de Dios. Claro, que nos dejen un comentario de lo que tal vez alguna duda o algo que tengan en su mente, porque pues tal vez pueden escuchar otras, como usted mencionó, recalcando otro podcast o otro programa, y pues el mismo apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, o sea, todo está en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, esa es la luz de Dios que nos ha dejado aquí, esto que es inspirado por el mismo. Ya, amén. Yo creo que este es un buen tiempo para comenzar con fe este año, y no solamente en fe en las cosas que nosotros podemos lograr, pero fe en la palabra de Dios. Y si ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, nosotros podemos lograr mucho más grandes cosas que poner nuestra fe en nosotros mismos o en algún otro lugar. La palabra de Dios es viva, es poderosa, tiene poder para transformar, para ayudarnos, para cambiarnos. Entonces, vamos a enfocar nuestra fe en la palabra de Dios. Amén. Pues en realidad hay mucho de qué hablar, y yo creo que es una gran oportunidad hablando de la palabra de Dios. Yo creo que el tiempo ni se siente, pastor, y uno se está fortaleciendo más, y las personas que nos están viendo en realidad también están ellos absorbiendo lo bueno que es de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces creo que vamos a tener la oportunidad de otro programa más, y para a ver qué comentario nos dicen los que nos están viendo a través de este podcast, que Logos, la palabra para todo el mundo. Y en realidad yo creo que esto es un gran tesoro que nos han dejado para que nosotros podamos aprender más de ello. Amén, amén. Y yo creo que pues todo comentario es bienvenido. Nosotros estamos aquí para compartir la palabra, queremos ser de bendición de alguna manera, y pues estamos pues ansiosos de que Dios de alguna forma hable a su corazón, a su vida, y pues sea creciendo en el Señor. Voy a terminar casi con esto ya. La fe que a Dios le agrada. La fe que a Dios le agrada es una fe ciega. Podemos decir una fe ciega porque es como un niño pequeño. Cuando el niño está pequeño, él llega a su papá o a su mamá y él pide. Y automáticamente él cree que su papá se lo va a dar. Sí. Es simple, por eso le llamamos fe ciega, porque él lo pide y él automáticamente está creyendo. O sea, si va a pedir un vaso de leche, él está creyendo que su mamá le va a traer el vaso de leche. Y esa fe es la que a Dios le agrada, es la que a Dios le gusta. Que nosotros cuando pedimos algo o escuchamos algo o leemos en su palabra, que la creamos con ese tipo de fe. Y es la fe la que causa que Dios sea maravillado.
esas, hay dos cosas que vemos que maravillan al Señor, y eso es una cosa es la fe y la otra es la incredulidad, o sea, lo contrario de la fe. Entonces, yo quiero que el Señor se maraville porque tengo fe, no porque soy incrédulo. Entonces, vamos a tener fe, vamos a creerlo. En nombre del Señor, pues vamos a tener más episodios viniendo más adelante. Esperamos que sea de grande bendición. El Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias una vez más por sintonizarse con nosotros. Saludos desde Primera Iglesia Pentecostal de Beaufort, en nombre de Jesús. Gracias, pastor, y yo creo que y si alguien pues está falto de fe, como dice la palabra de Dios, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Hay que pedirle en oración y que Dios va a mover en esa fe, y Dios va a poner más fe y más fe y más fe sobre cualquier situación. Solamente ponerla en las manos del Señor Jesucristo y Él va a hacer lo demás. Su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga, y vamos a estar una vez más en otro programa, y que sea de bendición para tú que nos estás viendo a través de podcasts, la palabra para todo el mundo. Dios te bendiga. Saludos de Primera Iglesia Pentecostal aquí en la ciudad de Beaufort, Atlanta, Georgia. Dios te bendiga. Amén. Hasta la próxima.